Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo proyecto en donde vamos a aprender un poquito o tal vez bastante de ajedrez. Sí, de ajedrez, esta cosa maravillosa, rodeada de mitos y estereotipos de todo tipo. Pero ustedes platíquenme aquí en los comentarios qué han escuchado sobre el ajedrez. He escuchado cosas como que lo juegan los viejitos, los nerds, gente muy inteligente, que es un juego aburrido, lento, tardado y demás. Pero estos son solo mitos que iremos desmintiendo poco a poco. Así que vamos a continuar. No importa si nunca has tenido algún acercamiento con el ajedrez. Aquí vas a aprender todo lo necesario para iniciar en este fantástico mundo. Y si tú eres un jugador principiante que has aprendido de manera empírica, quédate y aprenderás muchas cosas más. Llenarás huecos en tu aprendizaje que te van a ayudar a ser un mejor jugador. Lo mejor del ajedrez es que lo pueden aprender y practicar personas de todas las edades, desde niños hasta adultos. Y para aprender únicamente necesitamos un juego de ajedrez. Nos sirve cualquiera que tengamos a la mano en casa, por lo que es una actividad ideal para toda la familia y podrán pasar horas y horas divirtiéndose y aprendiendo. Pero a todo esto, ¿qué es exactamente el ajedrez? Mm, buena pregunta, ¿eh? Bueno, es difícil responder exactamente, ya que se le ha catalogado de muchas maneras, como una ciencia, o un arte, o un simple juego, pero actualmente se conoce y es aceptado como un deporte. Y aquí tal vez alguien diga, ¿eh? ¿Cómo que un deporte? Pues sí, es un deporte, y no lo digo yo, está catalogado así por el Comité Olímpico Internacional, y además es un deporte bastante bien estructurado. Al igual que otros deportes, cuenta con su federación internacional, en este caso es la FIDE, por sus siglas en francés, y a su vez esta federación tiene sus respectivas federaciones en cada país. En el caso de México tenemos a la Federación Nacional Mexicana de Ajedrez, FENAMAC, y cada una de estas federaciones tiene a su vez asociaciones dentro de cada entidad federativa. Y existen todo tipo de torneos, campeonatos y olimpiadas de ajedrez. Bueno, hay todo un mundo completo que rodea el ajedrez bastante sorprendente. Y al igual que en otros deportes, en el ajedrez también hay entrenadores y también hay árbitros. Mm. Y aquí es donde yo me presento. Yo soy una de esas personas. Mi nombre es Oscar y soy entrenador certificado de ajedrez. También soy árbitro oficial de la Federación Mexicana de Ajedrez. En total ya tengo más de 10 años de experiencia enseñando este hermoso deporte y siendo árbitro en diferentes eventos. Pero en fin, no vamos a hablar de mí, así que continuemos con el tema. Es cierto que el ajedrez es un deporte al igual que el básquetbol o el fútbol, pero a diferencia de estos, en el ajedrez no empleamos recursos físicos, sino que es más bien una lucha, o mejor dicho, una guerra, pero no una guerra a cañonazos y golpes y balazos. No, es más bien una guerra intelectual, de ideas, de conocimientos y técnicas entre dos personas que están en igualdad de condiciones. Por lo que aquí, a diferencia de otros juegos de mesa o juegos de tablero, el azar no tiene nada que ver. Todo lo que ocurre en el juego es producto de nuestras propias decisiones, ya sean buenas o malas, y pues tenemos que aprender a lidiar con las consecuencias que resulten de estas decisiones. Sin embargo, el ajedrez, al igual que otros deportes, también es un juego, y como en todo juego, lo más importante es divertirse y pasarla bien. Claro que si queremos tomar esto un poquitín más en serio, participar en torneos y mejorar, pues la constancia, el esfuerzo y la disciplina son muy indispensables. Pero no se asusten, aprender las reglas básicas y comenzar a jugar es mucho más sencillo de lo que parece. Pero antes de entrar en materia, voy a dedicar este primer video a contarles un poco de historia de este sorprendente juego. Creo que siempre es importante conocer por lo menos un poco de la historia de lo que sea que hagamos. Así comprenderemos mejor dónde estamos, hacia dónde vamos
y por qué estamos donde estamos sobre todo. Además, la historia del ajedrez es tan misteriosa y sorprendente como el juego mismo. Entonces, ¿de dónde proviene el ajedrez? Bueno, exactamente nadie lo sabe con certeza. Como lo conocemos actualmente, tiene aproximadamente unos 5 siglos de existencia, ya que a finales del siglo XV las reglas comenzaron a cambiar definitivamente a como lo conocemos hoy en día. Pero en esencia es mucho, mucho más antiguo. La teoría más aceptada es que el predecesor, no solo del ajedrez, sino de otros juegos de tablero, es un antiguo juego practicado en la India alrededor del siglo V llamado Chaturanga. Con la expansión de las civilizaciones islámicas, el juego también se fue expandiendo hasta llegar a Europa, por medio de los constantes roces e intercambios culturales con los árabes. Uno de los principales contactos con la cultura europea fue a través del Imperio Bizantino, en donde se escribieron varios de los primeros libros, o más bien manuales del juego, y se realizaron importantes modificaciones a las reglas. Posteriormente el juego se desplazó a España y finalmente su popularidad fue tanta que se le conoció por todo el viejo mundo. Sin embargo, existen otras hipótesis que vinculan su origen a otras antiguas civilizaciones como Babilonia o Egipto, ya que se han encontrado tableros similares en excavaciones de estos lugares. Y aunque no sepamos exactamente el origen del juego, existe una muy popular y muy interesante leyenda que vale la pena conocer. Probablemente muchos de ustedes la habrán escuchado antes, con algunas variaciones, pero claro, como toda leyenda, existen variantes, aunque en esencia es lo mismo. Y esta leyenda dice más o menos así. Cuenta que aproximadamente por el siglo V de nuestra era, en la India existía un rey llamado Sherham, que estaba aburrido, triste y era muy arrogante. Se dice que era de esta manera debido a que perdió a su hijo mayor en una batalla durante la guerra. Y estando aburrido de los juegos de azar y de cosas que no lo llenaban, mandó a pedir a todos sus súbditos que llevaran algo que lograra entretenerlo, y ofreció como recompensa a la persona que lograra animarlo, darle lo que él deseara. Ante el rey llegaron todo tipo de magos, bufones y muchas personas a tratar de divertirlo, pero nadie tuvo éxito, hasta que apareció Sisa, un sabio que le mostró el ajedrez, le enseñó las reglas y le enseñó a jugar, más o menos como lo que yo voy a hacer con ustedes. Y después de algunas lecciones el rey estuvo preparado para jugar sus primeras partidas. Y pues como el rey era un muy buen estratega, logró ganar una de sus partidas sacrificando una importante pieza. Así, el rey pensó que la pieza, al igual que su hijo, se habían sacrificado por la victoria y el bien del reino, y quedó tan fascinado con el juego que le pidió a Sisa que pidiera cualquier cosa como recompensa. Ante esto, Sisa le hizo una petición aparentemente bastante modesta. Solamente le solicitó que le entregaran un grano de trigo por cada casilla del tablero, pero que fuera de manera exponencial y siempre al doble. Es decir, un grano por la primera casilla, 2 por la segunda, 4 por la tercera, 8 por la cuarta, 16 por la quinta, 32 por la sexta, 64 por la séptima, 128 por la octava y así sucesivamente hasta llegar a la casilla número 64, que es la cantidad de casillas que tiene un tablero de ajedrez. Al escuchar esta propuesta tan aparentemente simple, el rey se indignó y pensó, vaya sabio, es tan sabio y me pide algo tan insignificante, por lo que pidió a sus súbditos entregarle unos pocos costales de trigo y le pidió a Sisa que se retirara, a lo que Sisa respondió que por favor se le entregara lo correspondiente. Entonces, el rey ordenó a sus matemáticos hacer las cuentas para poder pagarle a Sisa exactamente lo que pidió. Unos pocos días después, llegaron los sirvientes del rey a informar sobre la cantidad que se tenía que entregar, y fue una gran sorpresa para todos saber que ni siquiera en todo el reino ni en todo el mundo existía tal cantidad de trigo para poder cumplir la demanda. La cantidad era nada más y nada menos que 18 trillones
446.744.73.709.551.615. Hasta se me fue el aire. Esta es una cantidad exageradamente grande. Para darnos una idea del volumen que necesitamos para cubrir esta solicitud, se tendría que explotar la producción mundial de trigo por aproximadamente unos 1000 años. Es una cantidad bastante enorme y que obviamente el rey Chirham no iba a poder cumplir. Es más, ni siquiera actualmente nadie podría cubrir esa cantidad. Y con esto Sisa le dio una muy importante lección al rey, que es algo que también aplicamos en el ajedrez. Y es que hay que ver más allá de lo que parece obvio y no dejarse llevar por las apariencias. Hay que indagar y analizar mucho más a fondo las situaciones. Y bueno, hasta aquí llega la leyenda del ajedrez. Hay algunas otras versiones de la historia que cuentan que el rey después mandó a matar a Sisa por andar de chistoso y hacerse el graciosito. Pero esa es otra historia. Ahora, volviendo a la vida real, la verdad es que sí es muy poco probable y muy poco lógico que una sola persona haya creado el juego. Lo más probable es que sí, efectivamente tuvo un origen en un juego mucho más sencillo y que con el tiempo se fue mezclando con otros juegos hasta convertirse en lo que conocemos hoy en día como ajedrez. Y bien, ya en la época moderna, el ajedrez como actividad más internacional comenzó a ganar mucha popularidad a partir del año 1851, que fue el año en el que se jugó el primer torneo internacional del que se tiene registro. Este torneo fue jugado en Londres y fue convocado por un jugador muy popular de aquella época que se llamaba Howard Stoughton. A pesar de ser el anfitrión, Howard Stoughton no logró ganar este torneo. Este torneo fue ganado por un jugador alemán muy famoso llamado Adolf Andersen. Andersen jugó en ese torneo dos de las partidas más memorables de toda la historia del ajedrez y que vamos a analizar un poco más adelante en estos videos. A partir de este torneo, la popularidad del juego comenzó a aumentar y se empezó a hablar por primera vez de campeones del mundo. Primero de manera no oficial, como el propio Andersen o Paul Morphy, un gran jugador norteamericano. Después de manera oficial con la llegada de Wilhelm Steinitz, que fue el primer campeón del mundo reconocido como tal de manera oficial. Y así a lo largo de la historia han habido grandes figuras del ajedrez, como el alemán Emanuel Lasker, que es la persona que tiene el récord con mayor tiempo siendo campeón del mundo. Posteriormente el cubano José Raúl Capablanca, que fue el primer campeón cubano y hasta la fecha ha sido el único campeón latinoamericano que ha habido en la historia. En la época de Capablanca, allá por los años 20, el ajedrez tuvo un pico de popularidad muy grande. Incluso se hizo una película llamada La fiebre del ajedrez, hablando del ajedrez en aquella época, que era como el deporte de moda y todo el mundo quería jugar ajedrez. Poco tiempo después comenzó una hegemonía de campeones soviéticos de ajedrez con lo que hoy se conoce como la Escuela Soviética de Ajedrez. De esta época de dominio soviético en el ajedrez surgieron grandes jugadores y campeones del mundo como Mikhail Botvinnik, Mikhail Tai, Tigran Petrosyan, Boris Spassky, Anatoly Karpov, entre varios otros. Esta continuidad de campeones rusos fue interrumpida hasta los años 70 con la llegada de una leyenda del ajedrez llamado Bobby Fischer. Bobby Fischer ha sido hasta la fecha el único campeón norteamericano, bueno, por lo menos de manera oficial, que ha habido en la historia del ajedrez. En la época de Fischer, el ajedrez se puso nuevamente de moda. Y aunque su periodo como campeón fue algo corto, algunos años después llegó un nuevo personaje que volvió a poner al ajedrez en la mira del mundo. Este personaje fue Garry Kasparov, un jugador muy famoso por sus encuentros con Anatoly Karpov por el campeonato del mundo, pero también porque fue el primer campeón del mundo en ser derrotado nada más y nada menos que por una computadora. Estos encuentros con Deep Blue, que es el nombre de la computadora que derrotó a Kasparov, fueron un evento mundial, una gran noticia,
y que además marcó una nueva época en el mundo del ajedrez. Comenzó la época digital y desde entonces se han creado montones y montones de computadoras y programas de ajedrez que no solo sirven para derrotar campeones del mundo, sino que son excelentes herramientas para los jugadores que nos permiten entrenar y mejorar nuestro nivel de juego. Y bueno, hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy porque no me quiero extender demasiado. Quiero que estos videos sean algo más o menos cortos para que sea algo muy digerible. Y si les gustó, pues coméntenmelo, háganmelo saber. Si tienen alguna sugerencia, también háganmelo saber por favor. Y compártanlo con alguien que quiera aprender más de este maravilloso juego. Y nos vemos aquí en unos poquitos días con un video nuevo para entrar de lleno en materia.